El Capitán América número 112 de la edición considerada en la época de plata de estos cómics. Este es básicamente un número que nos resume la historia hasta aquí de las historietas, entonces está muy padre. Si tenías este y habías perdido alguno de los títulos anteriores, pues con este te recuperabas en cuanto a la historia. Y se titula Por si lo olvidamos. Si tú la quieres leer, baja el volumen de mi voz. Yo paso las imágenes y tú disfrutas la lectura a gusto. Si prefieres escuchar de qué trata, yo te la cuento. Hasta aquí la historia nos deja en un punto dramático en donde los secuaces de Hydra se adjudican la muerte del Capitán América. Los secuaces de Hydra sacan del río únicamente una máscara con unos agujeros de disparos. En la portada vemos al Capitán América contra Cráneo Rojo, contra Namor, contra Simo, contra Hydra, contra el Durmiente, en fin, todas las historietas contra quienes ha peleado el Capitán América hasta este número se resumen más o menos en la portada. Entonces, los secuaces de Hydra asumen que el Capitán América ha muerto. Tenemos que encontrar el cuerpo, no puede haber desaparecido. Las mareas aquí son fuertes, seguramente ya se lo arrastraron a mar adentro, dicen los secuaces de Hydra. La noticia se extenderá por todo el mundo. El Capitán América ha muerto. Esto llega también al cuartel de los Vengadores, en donde Tony Stark escucha el teléfono especial, dice que debe de ser algo urgente y también nos cuenta que tenía un presentimiento de una tragedia desde que el Capitán América no ha presentado sus últimos 2 informes. Contesta el teléfono y parece que alguien le confirma: el Capitán América ha muerto. Sí, dice Tony Stark, los Vengadores harán los arreglos finales. Murió como vivió, luchando por la justicia hasta el final. Lo más doloroso de todo, dice Tony, cuando un Vengador muere, los que sobreviven deben cerrar su ficha. Bueno, hasta aquí el único Vengador que creo que ha muerto es Buckley. Si tú recuerdas algún otro Vengador que a este punto de la historia haya muerto, cuéntame en los comentarios. Yo solo recuerdo a Buckley, precisamente compañero del Capitán América. Y bueno, Tony empieza a revisar la ficha del Capitán América, evidentemente uno de los villanos más populares y poderosos que enfrentó fue Cráneo Rojo, este seguidor nazi, y nos remiten aquí a cuando utilizó un taladro gigante con el fin de conquistar el mundo, como es costumbre de estos supervillanos. El Capitán América y Buckley lo derrotaron junto con sus hordas de maleantes. A pesar de que todo estaba en contra, el capitán jamás dejó de creer en sí mismo y logró salir adelante a pesar de todas las dificultades. Este mensaje de lucha a pesar de los obstáculos es algo que me gusta y creo que hay que quedárnoslo para la vida cotidiana. A veces las situaciones parecen rebasarnos, pero si permanecemos firmes, luchando, esforzándonos, algo bueno saldrá de todas las situaciones, por más difíciles y desesperadas que sean. Entonces, parece que Cráneo quería escapar lanzando una bomba, pero el capitán, con sus reflejos y habilidad, logra regresarle la bomba a Cráneo. Evidentemente reciben tanto Buckley como él la onda expansiva. El capitán alcanza a protegerse con su escudo, Buckley no tiene absolutamente nada. También nos plantean cuando luchó contra este personaje, que de hecho esa historia yo no la he visto, contra la mortífera mariposa. Está padre el personaje, quisiera conseguir esa historia.
espías nazis de su época y tantos otros. Ahí hasta con piratas luchó el Capitán América. El macabro hombre sapo. Interesantes los personajes, también la muerte blanca. Interesantes estos personajes que ha enfrentado el Capitán América a lo largo de su historia. Siempre Buckley estuvo al pie de la lucha, incluso en la guerra nos narra la historia. Recordemos que mucha de esta época de los cómics pues tuvo que ver también con un poco del final de la guerra y la posguerra, en donde pues parte de la recuperación de los pueblos inmiscuidos en la guerra tuvo que ver con volver al entretenimiento y retomar estas historias para acomodarlas de alguna manera. La guerra había destrozado la economía, también la moral y entre otras cosas, las historietas ayudaron a jóvenes, niños e incluso adultos a reencuadrar lo que había ocurrido. Nos platican también de Zemo, el otro de los oponentes del Capitán América. Aquí una ilustración excelente de Jack Kirby, en donde se narra una parte de la tragedia. Zemo había puesto una trampa en uno de los aviones. El escenario estaba puesto para la tragedia. El Capitán América y Buckley se lanzaron valientemente a una carga suicida. Ellos no sabían lo que ocurría. El Capitán América se da cuenta del sonido, una bomba de tiempo, se resbala del avión. Buckley sí logra aferrarse al avión. El capitán trata de avisarle acerca de la bomba, pero era demasiado tarde. El capitán cae al agua y Buckley, a bordo del avión, recibe la explosión de la bomba. El Capitán América cayó en aguas heladas y esto puso una pausa en la historia del héroe. Fue arrastrado hacia las corrientes, incluso fue dado por muerto, y 2 décadas después, 20 años después, el rey de la Atlántida, Namor, fue quien encontró este llamado hombre submarino. Vio a varios esquimales primitivos alabando una figura congelada. Namor toma la figura, se la lleva, ha hecho su trabajo el príncipe del mar, y los diarios inmediatamente, los Vengadores encuentran vivo al capitán, el retorno del Capitán América. Fue el descubrimiento más sensacional de ese momento, el regreso del Capitán América. La leyenda volvió a vivir a pesar de la pérdida de Buckley. Aún había injusticias que resolver en el mundo y el capitán de nuevo vistió su uniforme y retomó su entrenamiento para enfrentarse a los villanos. Esta vez, en lugar de Buckley, era apoyado por Shield, un grupo de élite encabezado por un veterano, el coronel Furia, Nick Furia, director de Shield. Aparte, en este grupo encontró a la agente 13, Sharon Carter, una bella agente de Shield que le robó el corazón al Capitán América. Nos narra la historia y sería también su compañera en algunas de estas aventuras, enfrentándose a MODOK, este personaje que también diseñado por Jack Kirby, muy interesante, contra el ejército del mal, contra las hordas de Hydra y las fuerzas de MODOK, siempre de la mano del agente 13.
una y otra vez venciendo obstáculos que parecían infranqueables, saliendo de situaciones en las que no parecía haber salida, gracias a la voluntad, al esfuerzo y a la determinación del héroe y de la chica también, salieron adelante. Una de las más fuertes es cuando se enfrentaron al Durmiente, este robot, este ser creado por los nazis para destruir el mundo. Esa historia está muy, muy interesante. Si no la has visto, está en el canal. Ya está subido ese video cuando enfrenta al Durmiente, que de hecho lo vencen gracias al poder del amor. Está interesante cómo vencen al Durmiente. Este otro, cuando enfrenta a Bardock, al espadachín, al láser viviente, también está en el canal si quieres revisarlo. De hecho, es justamente el anterior que subí. También cuando se enfrentó en la isla de los exiliados a estos 5 secuaces de cráneo rojo, en esa ocasión le puso un chip en la nuca al capitán y así logró controlarlo y manipularlo un poco. Aún así, el capitán salió adelante. También fue ayudado en esa ocasión por la Agente 13. También contra el trampero. Todos estos cómics ya están subidos en el canal. Hay una playlist del Capitán América. Y bueno, toda esta reseña nos la ofreció Tony Stark. En el siguiente número vemos el regreso del Capitán América, la extraña muerte del capitán. Si llegaste hasta aquí, dale like al video y pásate por el canal para que veas todos los videos que hay.